Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy conoceremos 19 errores que cometemos cuando participamos en la Eucaristía. Si todavía no te has suscrito, te pido que lo hagas, que compartas este video y que le des like para que llegue a otras personas y puedan formarse también y conocer estos errores que cometemos al participar de la Eucaristía. Estos errores yo mismo los he percibido cuando he ido a diferentes partes y he participado en distintas celebraciones. Primero, repetir las palabras junto con el sacerdote cuando dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los fieles que participan en la celebración solamente hacen la señal de la cruz, guardando silencio, porque esas palabras solamente las repite el sacerdote, porque al final el pueblo va a responder amén. Número 2. En el saludo inicial y en cualquier saludo dentro de la misa, nosotros solemos responder erróneamente y con su espíritu. Pensamos que es una falta de respeto, porque al sacerdote le decimos de usted. Eso sucede comúnmente en los países de América Latina, no así en Estados Unidos, en Italia tampoco, en España. En cambio, en la mayoría de los países de América Latina, solemos decirle usted al sacerdote. Y pensamos que en el momento de la misa, si le decimos y con tu espíritu, estamos faltándole el respeto. Pero no es así. Nosotros cuando nos dirigimos a Dios no le decimos de usted, le decimos de tú. En ese momento cuando ofrece la Eucaristía, el sacerdote se convierte en otro Cristo o en el mismo Cristo. Por eso cuando nos dirigimos a aquellas palabras que dice el Señor esté con ustedes, nosotros debemos responder y con tu espíritu. No tengamos miedo de decir esta palabra, porque cuando nos dirigimos a Dios, nosotros no le decimos Señor, le pido, Señor, le pido que me conceda esto. No, Señor, te pido por favor, Señor, te pido que me concedas. Le decimos de tú y no es la excepción en la Eucaristía. Número 3. Cuando rezamos el yo confieso, tendemos erróneamente a decir en plural las palabras de aquellos pecados de los cuales nosotros nos acusamos, de pensamientos, de palabras, de obras, de omisiones. El yo confieso está estructurado de una manera que ya incluye todos los pecados que podemos cometer de esta forma de las que está hablando. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, en singular, de palabra, de obra, en singular, y de omisión. Porque cuando decimos que hemos pecado de pensamiento, aquí ya se incluye toda la multiplicidad de pecados que pudimos haber cometido con el pensamiento. He pecado de palabra. Aquí incluye todos los pecados y pueden ser muchos pecados que he cometido con mi palabra. He pecado también de obra, es decir, cuando he obrado mal en diferentes tipos de pecados, en todos los pecados que puedan existir. Y de omisión. Aquí el pecado de omisión pueden ser muchos porque está incluyendo ya la multiplicidad de pecados. Es decir, he tenido la oportunidad de hacer cosas buenas, sin embargo, no las he hecho, las he omitido. Estos son los pecados de omisión. Por eso al momento de decir el yo confieso, tenemos que decirlo en singular, ya que ahí incluye toda la multiplicidad de pecados. Número 4. El error es cantar el Ten Piedad cuando el sacerdote dice una de las fórmulas que ya incluye el Ten Piedad. Dicho de otra manera, cuando el sacerdote utiliza una de las fórmulas de arrepentimiento, cuando ya incluye el Ten Piedad, es decir, cuando el pueblo responde Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, cuando existe una de estas fórmulas que ya lo incluye, no se canta el Ten Piedad. Número 5. A pesar de que este error lo he visto en muy pocos lugares, no quise omitirlo para que se den cuenta de este tipo de error que también se comete y no sea que se difunda poco a poco. El error consiste en repetir o rezar junto con el sacerdote cuando él dice oremos. La indicación litúrgica para este momento es de que guardemos silencio y en silencio, en secreto, nosotros podamos también unirnos a la oración que va a hacer el sacerdote. Esto es, en la oración colecta. Algunos en ciertos lugares acostumbran que después de que el sacerdote dice oremos, ellos empiezan a orar, empiezan a repetir palabras mientras el sacerdote está haciendo la oración colecta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Los fieles tienen que guardar silencio al momento de la oración del sacerdote y unirse a esta oración escuchando las palabras que él está diciendo, porque al final de esta oración todo el pueblo se va a unir para responder amén. Recordemos que también
existe en la liturgia oraciones que son propias del sacerdote, y esta es una de ellas, que la liturgia le llama oraciones presidenciales, es decir, oraciones propias de aquel que preside la acción litúrgica. Número 6. Al momento de pasar a leer las lecturas, muchos cometen el error de decir primera lectura, segunda lectura. Esto no se dice. Esto está indicado únicamente para que no nos perdamos cuál de las lecturas se está haciendo, y es un indicativo. Pero al momento de la celebración solamente se dice el título de dónde proviene esa lectura. Por ejemplo, lectura del libro del profeta Isaías, o simplemente del libro del profeta Isaías. En el caso de la segunda lectura, que por lo general son cartas, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, o simplemente de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Número 7. Este error se comete al finalizar las lecturas de las que hemos hablado anteriormente. Algunos cometen el error de decir palabra del Señor, cuando este término está utilizado únicamente para el Evangelio. ¿Por qué motivo? Porque se considera que las palabras del Evangelio son las palabras del Señor, es decir, del Cristo, del Hijo de Dios. En cambio, la lectura que hemos hecho se está refiriendo a aquella palabra que viene directamente de Dios, es decir, antes de que Jesús viniera. Por eso, si nosotros leemos una lectura del Antiguo Testamento, no vamos a decir palabra del Señor, no, la palabra del Señor son las palabras del Evangelio. Número 8. El error que muchos cometen es al leer el Salmo. Cuando van a proclamarlo, acostumbran a decir Salmo responsorial. Al Salmo vamos a responder. Esto no se dice, eso se omite. Cuando se proclama el Salmo, únicamente se dice el estribillo, es decir, la frase que está prevista para que todos puedan responder. Después de cada estrofa, el pueblo responde este estribillo que se ha dicho al inicio. Número 9. Este error se comete al momento de la proclamación del Evangelio. Muchos confunden este momento con el persignado, donde hacemos una serie de cruces en nuestro cuerpo que también tienen su significado, pero al momento del Evangelio solamente se hacen 3 cruces, una en la frente, otra en la boca y otra en el pecho. Omitamos todo lo demás. Además, mientras se están haciendo esas 3 cruces, se está pronunciando las palabras Gloria a ti, Señor. Solamente cuando termina el Evangelio y el sacerdote dice palabra del Señor, se va a responder Gloria a ti, Señor Jesús. Si nos damos cuenta, solamente se añade la palabra Jesús al final del Evangelio. Cuando esta parte se hace cantada, comúnmente se dice Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Esto es para adaptar al canto, pero en realidad en las rúbricas dice únicamente Gloria a ti, Señor Jesús. Número 10. Este error lo cometemos al momento de rezar el credo o la profesión de nuestra fe. Y es que no nos inclinamos o no nos arrodillamos cuando debemos hacerlo. Dice el número 137 de la Instrucción General del Misal Romano que ante las palabras por obra del Espíritu Santo nosotros debemos inclinarnos. Y los días de la Anunciación del Señor, el 25 de marzo, y la Natividad del Señor, el 25 de diciembre, no solamente debemos inclinarnos, sino debemos arrodillarnos. ¿No lo sabías, verdad? Pues esos días son los únicos que ante estas palabras, por obra del Espíritu Santo, debemos arrodillarnos. Y si se trata en otras solemnidades, por ejemplo el día domingos o cualquier otra solemnidad, únicamente nosotros debemos hacer una inclinación. Número 11. Arrodillarse antes del tiempo al momento de la consagración. Algunos se arrodillan inmediatamente, otros se arrodillan muy tarde, otros se quedan de pie. ¿Cómo se debe hacer entonces? Dependerá de cuál plegaria eucarística elija el sacerdote. El momento clave para arrodillarse, y tenemos que tenerlo para no perder de vista en qué momento debo doblar mis rodillas, es al momento en que el sacerdote extiende las manos. Si seguimos esta indicación, no nos vamos a confundir. Digo esto porque en casi todas las plegarias se hace el signo de extender las manos antes de hacer el signo de la cruz, pero existe una excepción. En la plegaria eucarística número 1, primero se hace el signo de la cruz pidiendo que bendiga y santifique los dones, y es posteriormente cuando viene la epíclesis o la petición del Espíritu Santo, es decir, cuando el sacerdote extiende las manos. Muchas veces nos confundimos quizá porque estamos esperando que el acólito suene la campanilla. Pero algunas veces el acólito
acólito se duerme y no la suena, o la suena en momento equivocado porque no ha aprendido muy bien. Pero la forma correcta en la que no te vas a equivocar, aunque se equivoque el acólito, si tú te fijas bien al momento que el sacerdote extiende las manos, que difícilmente se va a equivocar, es en ese instante donde tú tienes que doblar tus rodillas. Y para no hacer muy largo este video, vamos a dejar los siguientes 8 errores para uno próximo. Te invito para que active las notificaciones y no te lo pierdas. Hasta la próxima.